Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a un día de Shabbat, a un estudio de la Torá, a una porción de la Parashá que cada Shabbat estudiamos. Damos gracias al Señor porque
nuevamente nos da el privilegio y la oportunidad de reunirnos en torno a su palabra en este día de Shabbat y poder estudiar su palabra. Que hoy la palabra del Señor pueda ser predicada, que pueda hablar a nuestros corazones, que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender este estudio y bueno, todo lo que siempre estudiamos, que vaya de la mano de su presencia guiándonos en este camino de regreso a nuestra casa, a nuestra fe y bueno, de aprendizaje como siempre con el propósito de entender las Sagradas Escrituras. Porque como dice la Escritura, a nosotros nos parece que aquí está la vida y por eso con diligencia la estudiamos. Y en este día estaremos estudiando la parashá número 39. Esta parashá número 39, que lleva por nombre Jucat, comprende de los capítulos 19, verso 1 al 22, 1 del libro de Bemidbar, del libro de Números. Así que hoy vamos a estudiar esta parashá y vamos a estudiar un mandamiento en específico que ahora estaremos desarrollando. Así que los invitamos a todos a que se suscriban, compartan, dejen su like, comenten y bueno, compartan con nosotros este tiempo de aprendizaje porque el Shabbat es para buscar al Señor, para buscar su presencia, para buscar su rostro y para conocerle aún más. Así que vamos a disponernos, vamos a orar. Les doy la bienvenida a los que se conectan siempre, que están ahí pendientes, a los que atienden al llamado en estos estudios y siempre están dispuestos para compartir con nosotros del estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar y a dar gracias al Eterno por el tiempo que nos da hoy de Shabbat, por la oportunidad de compartir el estudio de su palabra. Y bueno, iniciaremos el estudio del día de hoy. Padre bueno y misericordioso, te damos honra y gloria en esta mañana, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das, por el día de Shabbat que nos regalas, Señor. La oportunidad, Señor, que pones delante nuestro, Señor, para buscar tu rostro cada semana, Señor, cada día de Shabbat, Rey. Gracias, Padre, porque en medio de los afanes, de las preocupaciones, de los quehaceres que cada semana debemos realizar, Señor, hay un espacio, hay un tiempo designado para reunirnos, Señor, en torno a ti, Señor. Y hallar descanso, Padre, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma, para nuestro espíritu. Que en este día, Señor, podamos reposar en ti, Señor, que tu palabra al ser predicada sea aliento a nuestras vidas, Señor, que nos instruyas en tu verdad, Señor, que no nos dejes desviar del camino de la vida, Padre eterno, y que nos mantengas firmes siempre, Señor. Yo te agradezco, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor y por la oportunidad, Señor, de darnos a conocer tu palabra, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas, por llamarnos, por apartarnos para ti, Señor. Queremos santificarnos, Padre, a través de tu palabra, Señor, que ella como agua limpia, Señor, corra, Señor, sobre nosotros y nos purifique cada vez más, Señor, para ser aceptos delante de tu presencia, Rey. Bendícenos en este tiempo, Señor, y derrama sobre nosotros la sabiduría y el entendimiento, Padre, para comprender, Señor, tu palabra, Rey. Gracias yo te doy en esta hora, Señor, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estudiar la parashá Jucat, que comprende del capítulo 19.1 al 22.1. Así que vamos a ir directamente al capítulo 19, empezando esta parashá. Si quieren un verso a verso de esta parashá, recuerden que en nuestro canal tienen la sección verso a verso y también la parashá temática, que el año pasado se habló del capítulo siguiente, que es el agua de la roca, ¿no? De cuando el pueblo de Israel pide agua porque tienen sed y Moisés golpea la roca, ¿recuerdan? Bueno, pues hace un año se habló acerca de eso. Hace 2 años hicimos la parashá verso a verso, la estudiamos completamente, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el capítulo 19 y acerca de la purificación de los inmundos y acerca de una ordenanza, de un mandato que está descrito aquí en este capítulo de la Torá, en este capítulo del libro de Números de Bemidbar, que nos habla acerca de un mandamiento que es extraordinario, que es excepcional, que
que solamente se hace cada cierto tiempo, ¿sí? Pero tiene una función, una labor específica. Y como dice el título aquí en la Reina Valera, la purificación de los inmundos. Pero vamos a profundizar acerca de este mandamiento, que es el sacrificio de la vaca roja. Y esta enseñanza se ha titulado, esta es la ley, esta es la ordenanza de la ley. Esta es la ordenanza de la ley. Y bueno, aunque suena redundante, ¿no? La ordenanza de la ley, uno supone que ordenanza es lo mismo que ley. Pero ya que hemos estudiado bastante acerca de la Torá, de las palabras del Señor, hemos descubierto que hay varias maneras, o más bien, varios tipos de leyes, o sea, de Torá, de instrucciones, dentro de la misma Torá. No todos son, digamos que, de la misma categoría o de la misma especie. Si bien es cierto, todos son mandamientos, todas son instrucciones, no todos entran en la misma categoría, ¿no? Hay mandamientos diferentes por su connotación, por lo que representan, por el propósito, ¿no? En este caso, esta palabra ordenanza, que es el nombre que lleva la parashá del día de hoy, que es Juká, ¿sí? Es un mandamiento que, o más bien ustedes, los Juká o los Jukim, son mandamientos ¿qué? ¿Qué tipo de mandamientos son los Jukim? Hay Mishpatim, hay Jukim, hay Edot, ¿no? ¿Cuáles son los Jukim? Los mandamientos Jukim son los que carecen de una explicación lógica, que son difíciles de comprender, pero tienen una particularidad los Jukim, y es que en relación a Yeshua, al Mesías, tienen una connotación muy importante. Y hoy vamos a ver qué relación tiene este mandamiento de la vaca roja con Yeshua, con el Mesías. Es un mandamiento extraño, es un mandamiento, digamos que de alguna u otra manera difícil de entender. Muchos han hecho estudios acerca de esto, hay mucha información acerca de esto, pero digamos que a lo largo del tiempo se ha ido descubriendo cuál es la razón principal y el propósito principal de este mandamiento, y con reflejo a lo que habría de venir. Cuando se dio este mandamiento, con reflejo a Yeshua, ¿no? Esta semana estuvimos hablando acerca de que los apóstoles en Hechos testificaban acerca de Yeshua a través de ¿qué? De la Torá, ¿cierto? De los profetas, de la palabra del Señor, ¿no? Listo. 0 a ver cuántas completamos en esta prédica. 0 Listo. Estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? Que los apóstoles, ¿recordamos a quién? ¿De quién hablamos esta semana? ¿De un hombre llamado qué? Sí, pero en específico yo hablé acerca de un hombre que era muy instruido en la escritura, pero no en el camino de Yeshua. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Tenía nombre griego. ¿No? Apolos. Apolos, ¿no? Apolos, no, ese fue en la prédica de Eduardo. ¿Sí? Apolos era un ¿qué? Un judío proveniente ¿de dónde? Uy. Antioquía. Venía de por allá. ¿De Antioquía? No, era otro lugar. Ya. ¿De dónde venía Apolos? ¿De Cirene? Claro que no. No, de... ¿Se iban dos? ¿De Roma? ¿De dónde venía Apolos? De Alejandría, Alejandría, Antioquía. de Egipto, de Alejandría. Antioquía, Alejandría. Sí, claro, Antioquía y Alejandría quedan al ladito. De Alejandría venía, ¿no? Y era muy, muy estudioso. Leíamos que el hombre era muy estudioso, que sabía acerca del camino, y de hecho en esa predica hablamos acerca del verdadero camino. Y aprendimos que una pareja, ¿cierto?, que había sido expulsada de Roma, que habían llegado a Corinto, ¿cierto?, a encontrarse allí con Pablo, que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Aquila y Priscila, ¿no? Una familia, un matrimonio que tenían la misma labor de Pablo, del apóstol Pablo, ¿no? ¿Que eran qué? Hacían tiendas, eso, muy bien. Entonces,
Estos instruyeron a Apolos en el camino, profundizaron acerca del camino de Yeshua, ¿no? Y luego Apolos, cuando recibió el conocimiento de Yeshua, porque dice la escritura que él solamente sabía hasta lo del bautismo de Juan, ¿no? Que era el arrepentimiento, pero no tenía entendido acerca del camino de Yeshua, ¿no? Entonces, cuando estos, Aquila y Priscila, le enseñan a Apolos acerca del camino de Yeshua, ahora Apolos se había vuelto un duro predicando, y ahora y dice que ahora luego de eso iba a las sinagogas de los judíos y debatía con ellos, mostrándoles a Yeshua, ¿en dónde? En las escrituras, en la Torá y en los profetas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les recuerdo esto? Porque hoy, en este estudio de la parashá Jucat, la parashá número 39, vamos a mostrar ¿a quién? A Yeshua, ¿a través de qué? De la Torá, de las escrituras, ¿no? Les dije esta semana que un día estaría bueno hacer el ejercicio de poder predicar acerca de Yeshua sin usar el Nuevo Testamento, sin usar los evangelios, sin usar las cartas de los apóstoles, sino simplemente la Torá y los profetas. Y les decía yo, ¿cuántos estarían preparados y listos para hacer ese tipo de predicación? Mostrar a Yeshua sin mencionar a los apóstoles y sin mencionar el Brit Hadashah, ¿no? Es complicado, ¿verdad? Porque uno no sabe a dónde agarra, porque cuando uno va a los evangelios, pues ahí está todo condensado, todo lo que hizo Yeshua, y es más fácil predicarlo. Pero haz lo que Apolos, o haz lo que Aquila y Priscila, lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, de predicar a Yeshua desde el Torá, ¿no? Y este es uno de los pasajes o de las instrucciones de la Torá que reflejan muy bien a Yeshua, ¿no? Y que el mismo autor de Hebreos lo menciona y lo recuerda cuando habla acerca de los sacrificios, de la sangre, de los machos cabríos, de la vaca, que purifican, ¿cierto? Pero hace relación luego a Yeshua como un sacrificio perfecto que limpiará nuestras conciencias de obras muertas, dice el autor de Hebreos, que ahora les reviso ese pasaje. Así que el día de hoy vamos a estudiar este mandamiento porque es muy muy importante. De hecho, la Torá, acompáñenme al capítulo 19, versículo 1 del libro de Bemidbar, que dice, Yahweh habla a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza o el Jucat de la Torá, o sea, de la ley, que Yahweh ha prescrito diciendo. Entonces, parece una redundancia, ¿no? Esta es la ordenanza de la ley. ¿Por qué no decir esta es la ley que Yahweh ha prescrito y da el mandamiento? No, sino que dice esta es la ordenanza de la ley. ¿Y esto qué representa? ¿Esto qué significa? Que este mandamiento, esta instrucción, digamos que en jerarquía, aunque toda la Torá tiene un mismo nivel debería tener un mismo nivel de observancia, si se quiere, quebrantar un mandamiento Juquín o un Edot o un Mishpatim, pues en realidad es quebrantar la Torá, y en ese orden de ideas pues es pecar, sin importar si era un Juquín, si era un Edot o si era un Mishpatim, ¿no? Entonces, dicho esto, este mandamiento de la purificación de los inmundos, y en específico el de la vaca roja, ¿sí? Pues digamos que sobresale un poco encima de los mandamientos. Por eso dice acá, esta es la ordenanza, este es el Jukim de la Torá. Esto es algo que yo lo he entendido así y se los comparto. Es como si sin esta instrucción, sin cumplir esta instrucción, sin observar esta instrucción, no es posible hacer otras. Y a lo largo de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? O sea, esta instrucción precede a la observancia de otras. Por eso se denota aquí como la ordenanza de la ley. O sea, antes de empezar a guardar la ley con respecto a la purificación de los inmundos, hay que obedecer esta primero. Esta va antes en ese orden de ideas, ¿verdad? ¿Me siguen? Esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana,
no holgazana, alazana, perfecta, en la que no haya falta, sobre la cual no se haya puesto un yugo. Entonces, este es el mandamiento, este es el jukim, ¿no? La ordenanza de la Torá, de los mandamientos que el Señor dio. Y es que de entre los hijos de Israel se tenía que llevar una vaca alazana, o en su traducción al castellano entendible para nosotros, roja, ¿sí? Una vaca roja, de color rojo. Eso es alazana, ¿sí? Y no solamente tenía que ser roja en su color, sino que también tenía que ser perfecta. ¿Qué denotaba que fuese perfecta? Exacto, que no tuviera defecto, ¿cierto? ¿Qué denotaba que fuese perfecta? Sí, pero sí, eso lo da también como instrucción ahí. Pero la denotación de que la vaca fuese perfecta es que no tuviese mancha, es que no tuviese un defecto, ¿cierto? Es que no tuviese nada que la descalificara como una perfecta vaca roja. Eso incluye que si la vaca tuviese un solo pelo, uno, blanco, la descalificaba como vaca roja. Porque una vaca roja debe ser roja, no puede tener un pelo blanco, ¿no? Es como una oveja blanca, pues tiene que ser blanca, ¿cierto? Exacto, digamos un perrito, un samoyedo, los samoyedos son blancos, aún no sé si hayan samoyedos de otro color, ¿cierto? ¿Sí hay samoyedos de otro color? No, los chau chau son los que tienen la lengua morada, y esos no son samoyedos. Sí. Los samoyedos son blancos, y si salen manchados, es porque están cruzados, ¿cierto? Y les ponen por nombre manchas, ¿no? Pero los samoyedos son blancos. Ahora, la vaca alazana, la vaca roja, debía ser roja. No podía tener ni un solo pelo de otro color. ¿Y alguna vez han visto vacas rojas? No, sí son rojas. Sí son rojas, no son cafés. Son más rojas, ¿sí? Eh, yo nunca he visto una en vivo así, de frente, nunca he visto una vaca roja, pero sí he visto videos donde muestran vacas rojas. Pero muchas de estas vacas rojas pues tienen manchitas blancas o algo así. Es muy complicado conseguir una que solamente tenga colores, exacto, que solo tenga rojo como su color predominante. O sea, el 100% de la vaca sea roja. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, si coffee es café. Y tiene cara de vaquita roja. Entonces, tenía que ser completamente roja, alazana. Tenía que ser perfecta, o sea que nada podía descalificarla como vaca roja. No podía tener ni un solo pelito blanco. Y dice, en la cual no haya falta, o sea, no podía tener un ojo caído, no podía tener una oreja caída, no podía tener una pata más larga que la otra, perdón. Incluso las pezuñas de la vaca tenían que ser rojas. O sea, la vaca toda tenía que ser roja. Y dice, sobre la cual no se haya puesto un yugo. O sea que en ese orden de ideas la vaca no podía haber trabajado nunca. Nunca en su vida podía haber trabajado. De hecho, pues en las interpretaciones, bueno, las interpretaciones no, en la Mishnah y en las... ¿Ah? Sí, en estos libros de tradición judía se menciona que incluso si alguien se recostaba sobre la vaca roja, esto ya la descalificaba como una vaca que no tuviese, que se le hubiese puesto yugo. Y es que la vaca tenía que ser perfecta en todo. Entonces nunca la podías utilizar para nada, ¿cierto? Más que el destino que tenía, si era la vaca, del sacrificio de la vaca roja, ¿no? Lo único que se podía hacer era ponerle una cuerda si de esto se trataba para preservarle su vida y jalarla para hacia algún lado. Pero nunca se le podía poner algo encima que cargara nada, no. Ella tenía que estar durante su tiempo de preparación para hacer la vaca de sacrificio, nunca podía haber
llevado nada encima de ella, ¿no? Porque la descalificaría. ¿Cuántos años debía tener la vaca roja? Ahorita más adelante lo menciona, pero una vaca roja apta para el sacrificio de la vaca roja debía tener 3 años, ¿sí? No era un ternerito, no era una vaquita pequeña, era una vaca ya digamos que madura en ese orden de ideas, ¿sí? Y tendría que tener 3 años. Ahora, como les decía, los mandamientos Jukim, ¿sí? Tienen una relación estrecha y una manera especial de compaginar con el Mesías, con Yeshua, ¿sí? Así que en esa relación íntima, en esa correlación íntima que tienen los Juká o los Jukim con Yeshua, pues vamos a ver una cosa muy, muy, muy hermosa al entender el sacrificio de la vaca roja, porque ese es el propósito de la enseñanza del día de hoy. Entonces dice, sobre la cual no se haya puesto yugo. 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Ahora, según la historia, según la tradición, según la costumbre, según la cultura judía, solamente ha habido en toda la historia de Israel, póngale cuántos sacrificios de vacas rojas. ¿12? No. ¿2? No. ¿Una? No. ¿10? Casi le pega al perro. ¿15? No sé, ya lo echó al perrito de la finca. 9. Según la costumbre, según la tradición, han ocurrido solamente 9 sacrificios de vacas rojas, ¿sí? En Israel, en toda la historia de Israel. Ahora, ¿cuál es la connotación del sacrificio de la vaca roja? ¿Cuál es el propósito del sacrificio de la vaca roja? Pues es para purificación de la inmundicia, pero no de cualquier inmundicia. Porque si bien es cierto, cuando hemos hablado acerca de la lepra, de la Sahara, no se menciona la vaca roja. Y la Sahara era una inmundicia, una especie de impureza. Pero no se hacía una ofrenda de expiación con una vaca roja. ¿Con qué se expiaba o con qué se limpiaba mejor aún la lepra? No. Con 2 avecillas, ¿no? Una que se mataba y la otra, ¿cierto? Que se dejaba ir y en la sangre de la avecilla muerta se rociaba sobre aquel que estaba impuro y bueno, todo el rito que hay sobre la lepra, ¿no? O digamos como la inmundicia acerca de los flujos, ¿no? De la menstruación, del estado de nidad o del derramamiento de semen o esas cosas, la Torá menciona al respecto unos sacrificios en específicos o unas ofrendas de purificación en específico, pero no tienen que ver con la vaca roja. O sea, digamos que, o sea, sí tienen que ver, pero no era el sacrificio de la vaca roja el que purificaba como tal esto, ¿no? Sino que tenían sus, digamos que diferentes sacrificios. Ahora, para entender más aún acerca del sacrificio de la vaca roja, debemos tener muy muy claro cuál es el concepto de impuro y de limpio en la Torá, ¿cierto? ¿Qué es lo que para la Torá es impuro y qué es para la Torá limpio? Que si bien recuerdan las palabras para limpio y para impuro, ¿cuáles son en la Torá? En hebreo, ¿cuáles son? Tamé es ¿qué? Es impuro. Y Taor es ¿qué? Limpio o puro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que representa o en realidad significa Tamé y Taor? ¿Sí? Porque de eso hemos hablado bastante, en nuestra manera de ver occidental acerca de qué es limpio y de qué es puro y de qué es inmundo, pues en la manera de ver occidental de estas dos palabras ¿cómo se dice? Lo entendemos como que está con pecado o libre de pecado, ¿no? Como que está sucio o está limpio, ¿verdad? Pero la manera de pensar bíblica, ¿sí?
en la connotación que se le da a la palabra tamé y a la palabra taor. Ustedes saben, alguna vez hablamos de esto, y es que a la manera de pensar hebrea, ¿sí? A la manera de pensar bíblica, toda la gloria y toda la honra y todas las atribuciones de todo lo que acontece en la vida del hombre y en la creación son ¿para quién? Son para el Eterno. Incluso cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿sí? A la manera occidental, a nuestra manera de verlo siempre, es que dejamos el pecado, ¿cierto? Esa es la manera de nosotros, como que hablamos siempre de que, dejó su pecado. Pero la manera bíblica, en la manera en la que nuestros hermanos, incluso judíos, lo perciben y lo ven, es que tú no dejas el pecado, sino que tú, ¿qué? No. Vuelves tu rostro hacia el Señor. Así que la connotación de la importancia de lo que acabas de hacer no se le da a que abandonaste el pecado, sino que por el contrario, volteaste tu rostro hacia el Señor. Así que al final de cuentas, incluso el abandonar, el dejar el pecado, ¿cierto? Termina siendo una gloria y una glorificación para el nombre del Señor. Porque tú dices, yo me volví, fue al Señor, ¿cierto? Volví mi rostro hacia el Señor. Así que en ese orden de ideas el pecado pasa a un segundo plano, la connotación mala de las cosas pasa a un segundo plano, porque al final de cuentas el que termina recibiendo la gloria es el Señor. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces el asunto de tamé y de taor, o de impuro y puro, podríamos decirlo más bien de la siguiente manera, y es que es apto o no apto. O más bien, que cuando tú estás taor, tú estás puro, es como si el rostro del Señor, ¿qué? Te mirara, porque estás apto. Así que el rostro del Señor te está viendo. ¿Sí? Y esto ténganlo presente, porque en el sacrificio de la vaca roja y esto tiene mucho que ver. Entonces, taor significa que el rostro del Señor te está mirando. O sea, su favor, su gracia están puestos sobre ti. De hecho, la bendición sacerdotal, ¿no? Dice que el Señor vuelva su rostro hacia nosotros. Que voltee su rostro hacia mí y tenga de nosotros o de mí misericordia, ¿no? Eso es lo que dice esta oración. Así que implica que cuando nosotros estamos taor, o sea, limpios, el rostro del Señor nos está mirando, ¿sí? Así que su misericordia, su amor, su gracia, su bondad, todo está a nuestro favor. Pero por el contrario, cuando estamos, ¿qué? Tamé, ¿qué pasa con el Señor? Su rostro está mirando hacia otro lado. Está apartado de nosotros. ¿Y qué es el hombre cuando el Señor voltea su rostro y no le ve? Nada. No somos nada. Así que veámoslo de esta manera. O estamos tamé o estamos taor. O estamos aptos, o en ese orden de ideas el rostro del Señor nos está viendo, o estamos impuros o tamé y el rostro del Señor no nos está viendo. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, pero si nosotros seguimos pecando, si cometemos faltas constantemente, ¿cómo así que el Señor me mira o no me mira? Pues de acuerdo a cómo tú vivas, de acuerdo a cómo tú te comportes, a cómo sea tu manera de vivir en el diario, pues o el Señor va a tener su rostro hacia tu favor, o su rostro va a estar volteado y no vas a tener su favor. ¿Cómo mantenemos el rostro del Señor volteado hacia nosotros y no por el contrario alejado de nosotros? Pues andando en sus caminos, en sus mandamientos, permaneciendo en sus palabras, ¿cierto? Andando como Él anduvo. De esa manera el rostro del Señor está volteado hacia nosotros. Pero ustedes dirán, pero igual, aunque yo me mantenga firme y haga la voluntad del Señor,
sigo pecando, porque igual hay pecado en el hombre, porque igual no somos perfectos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que eso se mantenga, digamos que mm, constantemente sobre mi vida, incluso cuando, sin querer, ¿no? Porque es que una cosa es cuando yo me rebelo contra el Señor y peco por deporte, pues ahí sí créeme que vas a estar también y el rostro del Señor va a estar alejado de ti. Pero ¿cómo haces para mantener el rostro del Señor viéndote a ti con misericordia, aun cuando pecamos, ¿cierto? Sin intención, cuando la embarramos, o incluso intencionalmente, pero hay arrepentimiento genuino. ¿Cómo hacemos para que ese rostro siga mirándonos si les digo que o el rostro está mirándonos o no nos está mirando? No hay intermedios, no hay como que el Señor nos hace coquitos así y nos voltea y de pronto, no hay eso. O sea, o el Señor te está mirando con misericordia o el Señor ha volteado su rostro de ti. ¿Qué aleja del hombre, qué aleja del hombre el rostro del Señor para que no le mire? El pecado. El pecado, ¿cierto? Eso es lo que hace que el Señor no nos mire. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que el rostro del Señor permanezca mirándonos, aun cuando en esta carne todavía haya una lucha constante en nuestra vida por el pecado? Continuo arrepentimiento, ¿qué más? Purificar a través de la vaca. Sí, pero hoy en día, ¿cómo hacemos? A través de Yeshua. A través de nuestro Mesías Yeshua podemos hacer que el rostro del Señor permanezca viéndonos a nosotros con misericordia. Es la manera, porque seguimos embarrándola, seguimos pecando, de vez en cuando decimos mentiras, de vez en cuando se nos sale esto, se nos acontece aquello, ¿cierto? Pero hay algo, y es que Yeshua es nuestro sacrificio perfecto de purificación. Y en esto es lo que vamos a entender la relación directa entre la vaca roja y Yeshua. Para que en la práctica hoy nosotros en día, entendiendo este mandamiento, ¿cierto? Podamos sentirnos seguros, ¿cierto? Y confiados que el rostro del Señor aún nos mira y que no lo ha apartado de sobre nosotros, ¿cierto? Porque el propósito de todo este caminar, de todo este aprendizaje, de toda esta vida en los caminos del Señor, es que su rostro se mantenga viéndonos para que su misericordia nunca se aparte y alcancemos la meta, ¿no? Porque de nada serviría si en la mitad del camino el Señor nos deja de ver con misericordia, porque ahí moriríamos, pereceríamos y hasta ahí apague y vámonos, ya no hay más razón de vivir, de ser, de existir. Así que ese es el meollo del asunto, cómo hacer para que esto permanezca a través de Yeshua, pero cómo Yeshua cumple esta ordenanza de la vaca roja, qué propósito fundamental tenía el sacrificio de la vaca roja que luego cumple Yeshua, ¿sí? Y que estaremos conectando en este estudio. Así que volvamos a la escritura. Ahora, el sacrificio de la vaca roja, ¿sí? Tenía como connotación darnos a nosotros la posibilidad de seguir en la presencia del Señor. Así que, para entender esto bien a profundidad, vamos a ver un par de cosas antes de continuar con el tema de la vaca roja. Y es con respecto al templo en Jerusalén. Porque es que el sacrificio de la vaca roja tenía como propósito la purificación de algo en específico. ¿Sí? ¿Qué es ese algo en específico? La purificación de la
No. De la. No. De la. De la muerte. De la muerte. El sacrificio de la vaca roja purificaba cuando tú quedabas inmundo a causa de muerto. A causa de muerto. ¿Sí? Así que cuando se levantó el templo de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén, hubo un sacrificio de vaca roja entre los 9 que se cuentan. Hubo un sacrificio de vaca roja allí para la purificación. Lo que es curioso de que por qué tan pocos sacrificios en toda la historia de Israel es porque con una sola vaca roja que se sacrificara, pues alcanzaba para muchas purificaciones. Porque ahora que veamos el rito de la vaca roja, pues esta vaca se degollaba a las afueras de la ciudad, se quemaba, ¿sí? Sus huesos todos se espichaban hasta que quedara cenizas. Y las cenizas se recogían, se guardaban en una especie de bóveda de urna pequeña. Y luego de 3 días de haber sido guardados en esa urna, se sacaban, se mezclaban con agua y con eso se purificaba de la impureza de la muerte, ¿no? Entonces, porque con una sola vaca roja alcanzaba para muchas purificaciones, porque las cenizas que sacaba una sola vaca eran muchas, y además que se rendían con agua. O sea, no era como solo la ceniza, sino que se tenía que mezclar con agua. Entonces, en una vasija, ¿cierto?, de agua, se echaban unas cuantas, no sé, cucharadas o partes de ceniza, y pues rendía para mucha purificación. Entonces, la vaca roja con una aguantaba para mucho, mucho tiempo. Además que era muy extraño que se diese esta especie de vaca completamente roja, ¿no? Ahora más tarde les comento en la actualidad que se habla de esta vaca roja y todo, pero con una sola vaca alcanzaba para años de purificaciones acerca de muerto. Que eso también es muy importante de aprender y de entender en el día de hoy. Y es por qué solo el sacrificio de la vaca roja purificaba acerca de la muerte, ¿no? Y para eso nosotros, como seres humanos, somos los mayores, ¿cómo se diría? No, somos los que más en nosotros mismos podemos llevar muerte, si se quiere así, algo así, es lo que quiero decirles. Y es ¿por qué? Porque el ser humano, no solo por eso, porque el ser humano, ¿qué hace que tú puedas llevar mucha muerte? ¿Qué es lo que hace que el hombre pueda llevar en sí mismo mucha muerte? No. O sea, ¿qué hace que lo pueda matar? Que no hace más. ¿Ah? Pecar, sí. ¿Ah? La desobediencia, ok, listo. Sí. Pero entonces, pero ¿por qué razón nosotros somos los mayores, o seríamos los mayores contenedores de muerte en ese orden de ideas? ¿Ah? Porque pecamos todo el tiempo, sí. Pero, sí está bien, sí está bien. Pero, ¿qué nos da? O sea, más bien, si nosotros somos los mayores contenedores de muerte, porque pues un perrito muere y pues si lo tocas te quedabas inmundo. Pero no era lo mismo tocar un perro muerto que tocar un ser humano muerto. ¿Sí? Te hacías más inmundo cuando tocabas a un ser humano muerto que a un animal muerto. ¿Sí? Ahora lo vemos. Pero ¿qué hace que un hombre pueda llevar tanta muerte en sí mismo? Que todo el tiempo está pecando, sí. Pero por ende, porque el ser humano... Sí, pero... Sí, pero es porque el ser humano tiene la mayor capacidad de llevar en sí mismo, ¿qué? Vida.
Entonces, ¿por qué podemos nosotros portar tanta muerte? Porque tenemos la capacidad de portar mucha vida. Eso no le pasa a los animales. Los animales no tienen conciencia, no tienen la oportunidad de arrepentirse de algo. Los animales matan y ya, ellos no se sienten con remordimiento, ¿no? O sea, ¿tú crees que un león mata a una gacela y después de matarla se pone a llorar y a orar por ella por haberla matado? No. La remuerde, que es otra cosa, pero no le remuerde la conciencia. ¿Sí? Un perro se come 6 paticos y tú crees que al perro le da... No, le da lo mismo atrás que en las espaldas, a él no le importa. A nosotros sí nos remuerde la conciencia, sí nos causa dolor, nos da tristeza, pero a los animales no. Así que en ese orden de ideas, el ser humano tiene la capacidad de llevar mucha, pero mucha vida en sí mismo. Así que es necesario que cuando hay esa ausencia de vida, por ende muerte, por ende pecado, que conlleva esa muerte, pues seamos purificados de una manera especial. ¿Sí? Y para eso es el sacrificio de la vaca roja. Entonces tú puedes ser un portador de vida, ordenado en la Torá, viviendo en integridad, viviendo en rectitud, o un portador de muerte completamente. Ahí sí la decisión está en tus manos, pero hay una opción, una posibilidad de que, aun siendo portadores de muerte, porque seguimos pecando, porque seguimos haciendo cosas malas, no como antes, entregados a la concupiscencia y al pecado y desenfrenados, no, pero sí lo seguimos haciendo, hay una posibilidad de que en medio de eso tengamos vida nosotros a través de la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Pero ahora, para seguir con el tema, cuando hemos estudiado, nosotros estudiamos el libro del profeta Nehemías, ¿no? Nosotros estudiamos a Nehemías, ¿no? ¿No lo estudiamos? Sí lo estudiamos. Y Nehemías habla acerca de la reconstrucción de Jerusalén, de los que regresaron deportados de Babilonia y todos estos, ¿no? Cuando se reconstruye Jerusalén, cuando estuvimos leyendo Nehemías, se hace una reconstrucción y alrededor del templo y de la ciudad de Jerusalén se ponen puertas, ¿no? ¿Recordamos que se ponían puertas? Sí. Y cada una tenía un nombre, ¿no? ¿La del pescado? ¿La de la mojarra? Habían puertas en toda Jerusalén, ¿no? Y cuando leemos Nehemías, pues ahí empieza. Y de hecho, leamos Nehemías 3.1. Nehemías 3.1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Elisab con sus compañeros sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron, y colocaron sus puertas, consagrándola hasta la torre de la centena y hasta la torre de Hananel, perdón. Entonces, ahí arranca la reconstrucción de Jerusalén y del templo, con la puerta de las ovejas. Ahí arranca. Y desde ahí empiezan a rodear, ¿no? Como van las manecillas del reloj, ¿no? A rodear toda Jerusalén. Y luego terminan con la última puerta que queda justo antes de la puerta de las ovejas, ¿no? Veamos Nehemías 3:31, ahí mismo, pero en el verso 31. Dice: después de Malquías, uno de los plateros, reparó hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta la sala alta de la esquina. Y bueno, cuando uno ve un mapa de Jerusalén en tiempos de Nehemías, digamos que el redondo, o lo que rodeaba esta gran muralla, llena de puertas, ¿sí? La puerta de las ovejas, que quedaba justo arriba, ¿no? En la esquina superior derecha, si ves un mapa de Jerusalén así de norte a sur, la puerta de las ovejas quedaba
en la parte superior derecha, o sea, en la parte nororiental de la ciudad de Jerusalén. Desde ahí se empieza a reedificar Jerusalén y se da la vuelta completa hasta llegar nuevamente, cerrando el muro, a una puerta antes de la de las ovejas que se llama la puerta de la inspección. ¿Sí? Y es curioso que esto se haya hecho así, que Jerusalén estuviese distribuida de esta manera en la reconstrucción y que esto tenga que ver con con el sacrificio de la vaca roja y con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque empieza todo con ovejas, porque es la puerta de las ovejas la primera que se hace, y cuando se cierra la muralla, termina otra vez en la puerta de las ovejas, ¿no? De hecho, Yeshua dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y él todo el tiempo se está relacionando con las ovejas que hacen parte de su pueblo. De hecho, él se hace uno, ¿cierto? Como nosotros, en ese caso, una oveja, un cordero, que es llevado al sacrificio, ¿no? Pero un cordero perfecto, a diferencia de nosotros, que sí tenemos mancha. Pero lo interesante es que la última puerta antes de llegar a la puerta de las ovejas se llama la puerta de la inspección, ¿sí? Y esta puerta de la inspección, cuando uno va al Strong, en el hebreo, la palabra para esta puerta en Nehemías 3:31 es la palabra mipkat. Mipkat. Esa es la palabra para inspección, o la puerta de la inspección se llamaba la puerta mipkat, que traduce lugar señalado. Lugar señalado. Pero esta palabra mipkat viene del Strong 4662 o 63, ¿sí? Varían en muy poquito cosa. Pero esta es una palabra que viene de otra palabra, ¿sí? Cuya raíz es el Strong 6485, que es pakat. Ustedes saben que las palabras hebreas tienen, digamos que una palabra hebrea de 3 letras tiene origen en una palabra hebrea de 2 letras, ¿sí? Eso quiere decir que al final de cuentas todas las palabras en hebreo tienen una raíz antes de esa misma palabra. La palabra mipkat viene de una palabra hebrea que es pakat. Esa es su raíz. Mipkat significa lugar señalado, pero la raíz de la palabra mipkat es pakat, que significa contar, ¿sí? El contar, o en específico como censar. Y esto porque es importante de saber, porque por esa puerta, ¿sí?, entraban las ofrendas que se llevaban al templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa puerta quedaba justo frente a la entrada del templo. Si bien es cierto, la muralla rodeaba toda Jerusalén, en el norte de Jerusalén, allí estaba ubicado el templo. Y esa puerta, la puerta llamada Mipkat, o el lugar señalado, o la puerta del contar, quedaba justo frente a la entrada del templo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí pasaban las ofrendas que se llevaban a Jerusalén para presentarse al Señor. Así que esta puerta lleva como nombre la puerta del censo, la puerta del contar, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué será importante? Porque de esa puerta, de la puerta Mipkat, había, o mejor, otra cosa, antes de decirles eso. Jerusalén está compuesta por 3 montañas, o 3 montes, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 montes que tiene Jerusalén? ¿Ah? No, el Sinaí queda en Arabia. El Sinaí queda donde el Señor le dio la Torá a Israel. El monte de los olivos. ¿Cuál es el otro monte que tiene? El Moriah. ¿Y el otro? No, que el Sinaí 0 van 3. El Sinaí queda en Arabia, donde se da la Torá. ¿Cuál es el otro monte? El de los olivos, el monte Moriah. Y si tú ves a Israel de sur a norte en un mapa como uno siempre lo ve, el monte de los olivos queda a la derecha, el monte Moriah queda en la mitad y a la izquierda hay otro monte. 0 van 4.
El monte de Sión. El monte de Sión. El monte de Sión. ¿Sí? El monte de Sión. Ahí uno se da cuenta si todos están poniendo cuidado, ¿no? Uno dice Sinaí, no. Y a los 3 segundos dice el otro, el Sinaí. Y a los 4 segundos después, otro dice, ¿y el Sinaí? Bueno, entonces, tiene 3 montes, Olivos, Moriah y Sión. ¿En cuál de esos 3 está ubicado el templo? ¿Olivos, Moriah o Sión? ¿Ah? A ver. ¿En cuál? En el Sinaí. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el monte donde está puesto el templo? ¿O donde estaba puesto el templo? ¿Cuál es el monte donde está la mezquita puesta? ¿Cómo se llama ese monte? ¿Olivos, Moriah o Sión? Olivos. ¿Sión? ¿No sabe? ¿No responde? Señor Lois. ¿Moriah, Sión o Olivos? ¿Sión? ¿Samuel? Sinaí, ¿no? ¿Angie? ¿Moriah? ¿Moriah? Pues Moriah. ¿Por qué en el monte Moriah está ubicado el templo? ¿Qué pasa en el monte Moriah? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué pasó en el monte Moriah? Isaac, Abraham va a sacrificar a su hijo. Ahí hace ese primer altar. Y ahí mismo, cientos de años después, es donde se edifica el templo. Yeshua muere porque el monte de Sión también es llamado toda Jerusalén, es monte de Sión. Pero cuando tú ves en el mapa, está el Olivo, está el Moriah y está el monte de Sión como tal, aunque no está mal llamar a todo Jerusalén el monte Sión. ¿Sí? Me expliqué. Ahora, el monte Moriah es donde Abraham sacrifica a Isaac. ¿Sí? El monte de los Olivos no es como tal una montañita ahí así, porque uno tiene como monte ahí, ver la montañita y ya. No, es toda como una cordillera montañosa. ¿Sí? El monte Moriah. El monte de los Olivos, perdón. ¿Qué hay? Esto es fácil. ¿Qué hay entre el monte Moriah, donde está el templo, y el monte de los Olivos? ¿Qué hay en medio? El torrente Cedrón. El valle del hijo de Hinón. El infierno. El Gehenna. Bueno, el torrente Cedrón. ¿Qué ocurre en el torrente Cedrón? ¿Qué se hace en el torrente Cedrón? Se bautizan, Dios mío. Se sacrificaba. No, ¿qué hay en el torrente Cedrón? ¿Qué pasa ahí? No, pero el torrente Cedrón sí hay un puente, pero ¿qué hay en el torrente Cedrón? Tumbas y desechos y basura. Ahí. Ahora. No, era el de Cedrón. Y habían tumbas, ¿no? Tumbas de gente no tan pudiente, si queremos decirlo. Porque la gente pudiente, la gente con dinero, no se enterraba en el torrente Cedrón. ¿Saben dónde se enterraba? En el Monte de los Olivos. Ahí se enterraba la gente pudiente. De ahí que uno llamado José de Arimatea tuviese una tumba nueva y él era rico. Y él tenía la tumba en los Olivos. Ahorita vamos para allá. Ahora, ¿qué sucede? Que el sacrificio de la vaca roja, dice acá, el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará, la daréis al sacerdote Eleazar y él que, verso 3, la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Como dato curioso, no la degollaba el sacerdote, sino que la hacía degollar. Otro la degollaba y no era sacerdote el que la degollaba. O no propiamente era un sacerdote. O no necesariamente era un sacerdote, porque podía ser un sacerdote, pero la Torá no especifica que fuese un sacerdote específico. No, porque hay mandamientos donde dice, como en el de Yom Kippur, y el sacerdote tan. No, aquí dice, y la hará degollar. ¿Quién? El sumo sacerdote la hacía degollar, él no la degollaba. Es curioso, pero tiene un sentido todo esto, porque lo que Dios hace, ¿qué tiene? Pues sentido, porque Dios hace todo con sentido. Ahora, como el monte Moriah, que es el monte del templo, y el monte de los Olivos es el que queda justo enfrente, están separados por algo que se llama el torrente Cedrón, donde
habían tumbas y donde se echaban desperdicios, ¿sí? ¿Cómo se hacía para comunicarse entre esos dos montes? Pues hubo un puente que se hizo del monte de Moriah, o el monte del templo, a el monte de los olivos. Ahí se hizo un puente por sobre el torrente de Cedrón. ¿Con qué propósito se hizo el puente por encima del torrente de Cedrón? Uy, muy inteligentes. Para que se comunicaran. ¿Para qué? Para no contaminarse. Porque cuando tú llegabas, o sea, tú podías entrar a Jerusalén por cualquier otra de las puertas y subir hasta el templo. Pero la puerta que quedaba justo enfrente de la entrada del templo era la puerta de... ¿Cómo se llama la puerta que quedaba justo al frente del templo? Las ovejas no. ¿Cuál es la puerta que quedaba justo enfrente del templo? La hermosa. ¿Ah? La del Valle de Sombra de Muerte. La que les acabé de decir, la del contar. La puerta de el contar. La que se menciona se las acabamos de leer en Nehemías 3:31, la puerta de la inspección. La puerta de la inspección. ¿Se llama la del juicio? Bueno, es la misma. La puerta del juicio, la puerta de la inspección, la puerta en la que se cuenta. Y esto es interesante, porque justo inspección se llama la puerta, ¿no? Puerta de la inspección. O la puerta del juicio, como aparece ahí en la Reina Valera. Esta es la puerta que quedaba justo enfrente de la entrada del templo. Y esta puerta, ¿por qué es importante? Porque esa es la puerta que proféticamente hablando es la última que se debe abrir. Porque es la puerta del censo. Es la puerta en la que Yeshua dice que separará ovejas de cabras. ¿Sí? Que dirá, esto es mi pueblo y estos no son mi pueblo. Por eso es que es la puerta del juicio, por eso es que es la puerta Mipkat, la puerta del censo, de contar. ¿Qué se va a contar en esa puerta? Pues los que entran y los que no entran, ahí se va a contar. Ahora, ¿qué tiene esta puerta de importante además de eso? Que esta era la puerta que comunicaba directamente con el Monte de los Olivos, a través de ese puente que pasaba por encima del torrente Cedrón. Ahí había un puente construido con el propósito de que aquellos que se acercaran a Jerusalén no llegaran al templo y se contaminaran habiendo pasado por el torrente Cedrón. Porque ¿qué pasaba cuando una persona se contaminaba por muerto? Pues debía apartarse. Y no era 1, ni 2, ni 3 días. ¿Sí? Eran 7 días de contaminación. Así que la persona, imagínese que llegara a Jerusalén y fuese al templo y pasara por donde está el torrente y por ahí donde están los cadáveres, pues se contaminaba y ya no podía entrar. Entonces hacen ese puente para evitar pisar sobre los cadáveres y poder llegar hacia el otro lado. Ahora, además de esto, como el mandamiento dice que el sacerdote tenía que sacarla fuera del campamento, ¿sí? Y dice, y la hará degollar en su presencia. Entonces tenía que sacarla, ¿no? Y en tiempos del templo de Esdras, ese sacrificio, esa vaca roja se sacaba ahí por la puerta de la inspección, la puerta del juicio, y se llevaba hasta el monte de los olivos, que tiene una particularidad el monte de los olivos con el monte Moriah. Y es que entre esos dos, ¿cuál creen que es más alto? ¿El monte de los olivos o el monte Moriah? ¿Son iguales? No, el monte de los olivos es más alto que el monte Moriah. O sea, el templo está más abajo. El templo está más abajo que el monte de los olivos. Así que fácilmente desde el monte de los olivos se podía ver hacia el templo, porque no tocaba mirar hacia arriba así, sino que se podía ver, digamos que en diagonal allá, hacia abajo se veía el templo. Entonces,
ese puente que los comunicaba, allá se sacrificaba la vaca alazana, la vaca roja se sacrificaba fuera del campamento, allá en el monte de los olivos, ¿no? Frente al templo, mirando directamente hacia el templo por todo ese puente que pasaba el torrente Cedrón, y allá enfrente estaba el templo. Pero cuando se sacrificaba la vaca roja, las puertas del templo debían estar abiertas, ¿sí? El velo del lugar santo y del lugar santísimo debían estar corridos para que cuando se sacrificara la vaca roja, la presencia del Señor estuviese mirando hacia el sacrificio. Porque se supone que la presencia del Señor, o se supone no, la presencia del Señor habitaba en el lugar santísimo. Ahí estaba su rostro, el rostro del Señor estaba en el lugar santísimo. Y cuando se hacía ese sacrificio, el rostro del Señor miraba hacia ese sacrificio para hacerlo un sacrificio aceptable delante de Él y que luego éste funcionara para la purificación de aquellos a los que se les rociaba esta ceniza con agua. Dice el verso 4 de Números 19: y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Qué se hacía? Desde donde se sacrificaba la vaca, de ahí se sacaba la sangre y se rociaba 7 veces hacia el frente, hacia donde estaba la puerta del tabernáculo de reunión, posteriormente el templo, ¿sí? Se rociaba hacia la presencia del Señor la sangre 7 veces. Y luego dice: hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Entonces, tenía que sacrificarse la vaca, degollarse, coger de la sangre y rociar, pero luego de que se rociaba, se tenía que quemar, pero junto con ella, con la vaca, debían echarse madera de cedro, hisopo y escarlata. Estos tres, sí. Se le echaban al sacrificio ahí a donde estaba la vaca y junto con eso se quemaban, ¿no? Cedro, hisopo y escarlata. Esto lo vamos a ver más adelante, porque esto tiene relación directa con Yeshua. Entonces, este lugar, esta puerta del juicio, este lugar del contar, es mencionado en Ezequiel 43:21. Dice Ezequiel 43:21: luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo fuera del santuario. Esta palabra aquí, lugar señalado, que aparece en Ezequiel 43:21, si tú vas al Strong, es la misma palabra que aparece en Números 30, en Nehemías 3:31, perdón, que es mipkat, ¿sí? Así que ese que se habla, ese novillo para la ofrenda por el pecado, será quemado en el lugar señalado del templo fuera del santuario. ¿Cuál era el lugar señalado fuera del santuario? Donde se sacrificaba la vaca roja, pues en el Monte de los Olivos, allá afuera, pero que se sacaba por aquella puerta, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de relación todo esto con Yeshua? ¿Qué tiene relación esto con nosotros? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el tema de la puerta del juicio y de la puerta del contar, ¿no? Del censo, es importante para entender todo esto? Y es que el sumo sacerdote sacaba por ahí el novillo, la vaca roja, y la inspeccionaban ahí en esa puerta para llevarla a través del torrente Cedrón y ponerla en el Monte de los Olivos para allí sacrificarla. Así que la última inspección antes de que esta vaca fuese apta para el sacrificio era ahí en esa puerta, en la puerta Mipcat, en la puerta del contar, en la puerta del censo. Ahí
se revisaba por última vez si la vaca era apta o no era apta para el sacrificio. Ahora, ¿de dónde se sacaba esta vaca roja? ¿Cómo se adquiría esta vaca roja? ¿Pero cómo? Bueno, el que la tuviera, sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo en el templo se adquiría esta vaca roja? No. No había que donarla, no había que llevarla. Esta vaca se compraba. Se compraba con el dinero del templo. ¿De dónde salía el dinero del templo? De el censo que se le hacía ¿a quién? Al pueblo. Recordemos Éxodo 38, 25. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue en 100 talentos y 1755 ciclos, según el ciclo del santuario. De esa manera se contaban, ¿no? Se censaba a Israel, recordamos, que se censaba pagando un tributo, ¿cierto? Al Señor en el templo. Así que esta era la manera de contar, de censar o de pacat, que es el nombre que se le da a esta labor del censo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se sacaba el dinero? Pues del censo de Israel. De ahí se sacaba el dinero para comprar esa vaca alazana que luego se sacrificaba. Y dice el 26.6 de Éxodo 38, una beca por cabeza, o sea, medio ciclo según el ciclo del santuario. Dice que era una beca, ¿por qué? Por cabeza. Por cabeza. ¿Cuál es la palabra hebrea para cabeza? ¿Alguno sabe cuál es la palabra hebrea para cabeza? No. No, eso es principal. ¿Cabeza? Cuando se refiere a la cabeza de una persona, a esto, la cabeza, el cráneo, no el que es principal en un lugar, sino todos tenemos una cabeza, ¿cierto? Eso no quiere decir que todos seamos principales, ¿no? Todos tenemos una cabeza. ¿Cuál es la palabra hebrea para cabeza? Es fácil, pero de pronto no la tienen relacionada. La palabra hebrea para cabeza es Gólgota. Gólgota es la palabra hebrea para cabeza. Cráneo. ¿Sí? De hecho es que en Mateo se traduce como el monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Pero no necesariamente se refiere a que donde se crucifica Yeshua, la montaña tuviera forma de calavera, como la que fuimos allá a ver que tenía forma de un indio, ¿no? No. Es una manera de llamar la cabeza hablando de un censo. Así que la palabra que se tiene conectada directamente con el censo, con el contar al pueblo, es la palabra Golgolet, que es la 1538 en el Strong. Significa una calavera, por implicación una cabeza, una encuesta, todo hombre. O sea, un censo que se hace a los hombres, ¿sí? A esto se le llamaba Golgolet. Y en el primer siglo, a ese lugar, ¿sí?, del Monte de los Olivos, se le llamaba Gólgota. Entonces no es una calavera, monte con forma de calavera, porque hay muchos que o sea, durante mucho tiempo se buscó dónde crucificaron a Yeshua y decía que el Gólgota, en el monte de la calavera. Entonces buscaban pues una calavera, ¿sí? Buscaban un monte con apariencia de calavera. Pero en realidad lo que se estaba hablando no era de eso, sino de un censo, del contar una cabeza, del contar, ¿sí? ¿Cómo se sacaba el diezmo de las ovejas, del ganado de una persona? ¿Saben cuál era la manera de contar el diezmo para sacarlo del ganado de alguien? Pues pasaban al ganado por un camino y el
personaje empezaba a contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este era el diezmo. Ahí le tocaba. ¿Sí? Eso, así. Se contaba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Así se contaba. Y de ahí salía el diezmo, ¿no? Ahora, la manera de hacer, la manera en la que cuando se hacían los censos, o más bien cuando se hacía un censo, el sentido de esto era contar hombres, era contar cabezas, ¿sí? Así que la manera de hacer censos era entrando por esa puerta, por la puerta del juicio, por la puerta del censo, del contar. Y de ahí se numeraban a los hombres, ¿cierto? Y se censaban. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con todo? Pues todo tiene que ver con todo. Con el Mesías empieza la relación aquí directa luego de todo esto, ¿no? El sacerdote tomará de la sangre en su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que la vaca arde. Ahora, la purificación comenzaba con el rociar 7 veces sangre hacia el lugar donde estaba el templo. ¿Qué podría representar ese rociar 7 veces hacia el templo la sangre de la vaca roja? ¿Qué significa, qué connotación lleva el número 7? Perfección. ¿Por qué es perfección el 7? Porque sí. ¿Por qué es perfección el 7? ¿Ah? Porque es el número de Yahweh. ¿Por qué es perfección? O sea, ¿por qué decimos que el número 7 refleja perfección? Pues porque la creación se hizo en 7 días. O sea que es perfecto ese número. Porque el Señor le tomó 6 días haciendo su trabajo y descansó el día séptimo. Esa es la connotación que lleva el número 7 de acuerdo a esa interpretación de por qué es perfección. Así que podríamos hablar, ¿no? Que ese rociar la sangre hacia el lugar santo, enfrente al templo, desde el Gólgota, desde el Monte de los Olivos, era una rociada por cada día de la creación, podríamos hablarlo incluso por cada milenio de la creación, ¿no? Hacía, incluyendo incluso ahí el día séptimo, que es el día del reposo, del Shabbat. Y en todo lo que hemos visto y estudiado, pues de acuerdo a lo que la Escritura menciona, pues el reposo, ¿no? Viene luego del día sexto, o de lo que podríamos conocer como el sexto milenio. Y luego de ahí viene un reposo, un descansar. Y es como si se rociara, mejor aún, como si se rociase de esa sangre sobre cada periodo en que la humanidad ha estado sobre esta tierra para purificarla, ¿cierto? Hasta llegar al día séptimo. Se rociará 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemarla. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces, aquí entran otros elementos importantes. Y es que no solamente la vaca se quemaba y se reducía a ceniza, sino que junto con ella se quemaban cedro, hisopo y escarlata. Y esto tiene relación con Yeshua. El cedro, el hisopo y la escarlata. Pero para ver esa relación que tiene esto con Yeshua, pues no se pierdan la segunda parte de esta parasha. Muchas gracias a todos. Que el Eterno les bendiga. Les esperamos para continuar el estudio en la tarde.
Y no olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech